Hola a todos, en este tema hablaremos acerca del análisis exploratorio de datos. Bien, el logro de aprendizaje para esta sesión consiste en que los estudiantes aplicarán las técnicas de análisis exploratorio e interpretarán críticamente los resultados para sustentar decisiones técnicas en el ámbito forestal. Recordemos que el análisis exploratorio tiene una finalidad, la cual es detectar valores atípicos, encontrar patrones o asociaciones entre variables. Entonces, es un análisis muy importante antes del resumen de los datos o la obtención de estadísticos descriptivos. Es un paso que tiene que darse antes de poder sacar, por ejemplo, un promedio, el cual se puede ver afectado cuando se considera un valor que puede ser errado. Entonces, vamos a realizar el análisis exploratorio en base a las variables o tipos de variables que hemos venido observando. Para ello vamos a cargar nuestra base de datos, Dulce Gloria, que lo usamos ya la semana pasada. Vamos a factorizar la calidad de fuste, que originalmente tenía los niveles 1, 2 y 3 y ahora lo cambiaremos a buena, regular y mala. Y utilizaremos un segundo conjunto de datos, el cual será anatomía. Bien, entonces anatomía tiene mediciones anatómicas de algunas especies de acuerdo a la posición radial en que se encuentre la muestra. Tenemos mediciones en vasos, fibras y radios. Y Dulce Gloria, bueno, lo vimos desde la semana anterior. Tiene variables como especie, DAP, altura, calidad de fuste, volumen, condición. Bien, entonces comencemos con los gráficos univariados para variables cualitativas nominales u ordinales. Comencemos con la creación de una tabla de frecuencias para la variable especies. Bien, entonces aquí se tiene el número de individuos que hay por especie. Vamos a crear H1, que será la proporción redondeada a tres decimales, el cual hemos obtenido con esta función prop.table a partir de F1. Y si a estos valores los multiplicamos por 100, tendremos los porcentajes en medidas relativas en porcentaje. Ahora lo que haremos será crear un data frame con esta variable especie que tendrá los nombres de P1, o sea, todos los nombres de las especies, tendrá los valores de frecuencia y los porcentajes. Bien, entonces vamos a crear este data frame con estos tres datos: especie, frecuencia y porcentaje. Lo vamos a llamar así. Quizá. Entonces tenemos esta tabla. Vamos a crear una tabla más. Vamos a crear una variable más llamada label, en el cual se va a acumular esta información. Entonces, utilizando esta función, vamos a necesitar la información de especie, cada base del Zoraque, etcétera. Vamos a añadir este símbolo, que es barra n, el cual se usa para que lo que continúa se vea en una siguiente línea abajo. Luego vamos a tener la información del porcentaje y el símbolo de porcentaje. Bien, entonces vamos a crear esa nueva variable y lo tenemos aquí, en esta cuarta columna. Esto es simplemente por temas de gráficos. Bien, entonces vamos a crear nuestro primer gráfico. Cargamos estas dos librerías. Si no tienen alguna de ellas, la instalan con install.package. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Install.package, entre comillas, y por ejemplo colocan,
este paquete. Entonces le dan correr, lo instala y tienen que cargar la librería. ¿Bien? No basta solo con instalar, también tienen que cargar la librería. En este caso no lo voy a hacer porque ya se encuentra instalado. Bien, entonces vamos a usar ggplot para crear estos gráficos. Por ejemplo, como va a ser un gráfico de rectángulos, vamos a colocar la frecuencia para el tamaño de los rectángulos y esto será en función de las especies. Y en cada rectángulo se va a colocar la información que tenemos en label. Vamos a cargar esto para entenderlo mejor. Bien, entonces el área del gráfico estará haciendo referencia a la frecuencia de cada uno. Todo lo que vemos aquí es en función de las especies y en cada rectángulo observamos la información que se encuentra guardada en esta cuarta columna de label. Bien, por esa razón colocamos, por ejemplo, cedro barra N 27.3%. Esta barra N lo que hizo fue que la siguiente información se encuentre en una línea más abajo, por una cuestión de orden, simplemente. Entonces, para eso creamos esta variable. Bien, ese es el primer gráfico, gráfico de rectángulos. Ahora, gráfico de barras. Igual, vamos a usar ggplot. Vamos a especificarle que la variable especie será nuestra x. Con esta función le estamos diciendo que quiero un gráfico de barras. Bien, aquí se especifica el color de la barra y el borde. Aquí el borde. Y aquí simplemente es el ancho de la barra. Y todo lo demás simplemente son temas técnicos de los gráficos. Con labs agrego el título, gráfico de barras, la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y. Bien, aquí estoy limitando el eje Y, quiero que vaya desde 0 hasta 250. Este código de aquí simplemente le da un formato en particular, un formato de fondo blanco, por ejemplo. Y con esta última línea le estoy diciendo que el título se encuentre centrado aquí y en negrita con esta parte. Bien, entonces con eso obtengo un gráfico de barras. Pero lo tendría simplemente con estas dos líneas, ggplot y geonbar. Lo demás simplemente son detalles para que el gráfico quede mejor. Ahora, un gráfico de pie. Cargamos la librería plotbricks y aquí especificamos que vamos a utilizar la librería ggplot. Vamos a crear un gráfico de pie no como frecuencias absolutas, sino con los porcentajes para variar un poco, que estará en función de la especie. Bien, aquí dejamos X en blanco, bien, para que considere a todos como uno. Bien, entonces aquí utilizamos la función geonCall y, por ejemplo, si solamente corremos hasta aquí, tenemos un gráfico de barras apiladas. Bien, es con este código de coordenada polar, θ igual y, que le da una forma de pi. Es una transformación que le está dando esa función. Bien, entonces, simplemente para que el gráfico quede mejor, le agregamos aquí en cada sector que se vea el porcentaje, que se ve el porcentaje con el símbolo de porcentaje, o sea, el valor del porcentaje con el símbolo de porcentaje. Aquí que se encuentre centrado, añadimos un título. Aquí el formato del gráfico es que quede vacío y aquí que el título esté centrado y en negrita. Bien, y de esta forma se obtiene el gráfico de pie. Bien, que el gráfico de pie hasta aquí era suficiente, ¿no? Con estos tres códigos. Y lo demás simplemente es para que quede mejor el gráfico. Ahora, el diagrama de Pareto.
es más utilizado, por ejemplo, para el control de calidad en la industria forestal o en cualquier industria. Sin embargo, aquí les voy a enseñar cómo realizar este diagrama que lo que hace es organizar algunos puntos, algunas funciones. En este caso vamos a utilizar la variable especie, de tal manera que nos brinde en orden descendente el orden de importancia. Bien, para ello vamos a utilizar la tabla de frecuencias en orden descendente, de esta forma. Bien, cedro es la que tiene mayor frecuencia, seguido de Spingo, Shiowaco, hasta el Sorake, que es el de menor frecuencia. Luego vamos a crear un data frame, ¿está? Con solo especies y frecuencia. Luego vamos a añadir la variable acumulado y finalmente la variable escala. Y es que sucede que el diagrama de Pareto necesita de dos ejes Y, uno para la frecuencia y el otro para el porcentaje, para ir acumulando con la regla 80-20. El diagrama de Pareto funciona con la regla 80-20. ¿Hasta qué punto tengo una concentración del 80% de la frecuencia? Bien, entonces, eh, aquí con el acumulado simplemente voy obteniendo los porcentajes acumulados, ya que he ordenado a las especies de acuerdo a su nivel de frecuencia. Entonces, hasta esta hora, que es el de menor frecuencia, tendré el 100%. Y ese valor de escala será un número obtenido por regla de 3. Entonces, vamos a ver primero el gráfico para que se entienda mejor. Ok, entonces este es el diagrama de Pareto con ggplot. Bien, entonces, hasta aquí, si corro hasta aquí, yo tengo un gráfico de barras ordenadas de mayor a menor frecuencia. Con las siguientes dos líneas, agrego un punto y líneas para este gráfico en rojo. Ahora, ggplot solo grafica con un solo eje. Si puede añadir un segundo eje, lo puede hacer, pero no es un eje independiente, sino un eje que está relacionado, influenciado por el primer eje. Entonces, con esta función de aquí, sec_axis, se va a crear este segundo eje, ¿bien? En donde se detalla aquí que se va a crear una función de acuerdo a un valor dado, se va a dividir entre el máximo de la frecuencia y se le multiplicará por 100. Este valor dado, como será en un eje secundario, estará en función del eje primario y el eje primario será de frecuencia. Entonces, este valor dado será el valor de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, carguemos este valor. Bien, entonces lo que se está haciendo aquí es obtener esta ubicación de los puntos en base a una regla de 3. ¿Cierto aquí? Bien, entonces, el cedro tiene una frecuencia de 217 y es la especie con mayor frecuencia. Entonces, este de aquí, este valor máximo de 217, será en este segundo eje que no es independiente, sino que depende del eje principal, será mi 100%. ¿Ok? Será mi 100%. Entonces, todos aquellos valores restantes estarán en función de esa regla de 3 que se va a dar. Por ejemplo, aquí tengo que el cedro por sí solo acumula un 27,26% de la frecuencia. Si vemos por este lado, está por encima de 20, más o menos en 27%. Pero no podemos colocar el valor de 27, porque si colocamos el valor de 27, esto se va a ajustar al valor del eje principal y lo veríamos mucho más abajo. Entonces,
Obtenemos esta escala por regla de 3, bien, siendo 217 el 100%, ¿qué valor será? El 27,26%. Ese valor es 59. Y esto es lo que se grafica. Ese valor de 59, que vemos que está por encima de 50 del eje principal, es lo que se grafica. Bien. Y lo mismo con el siguiente punto. El siguiente punto corresponde a 46,23%. Bien, y se ubica, está bien, por encima de 40. Pero no puedo colocarle el valor de 46, ya que estaría por debajo de 50 del eje principal. Entonces tengo que colocar su valor escalado. Y su valor escalado es 100. Bien, si 217 es a 100%, ¿cuánto será? El 43,23%. Será 100,32. Bien, y ese será el punto que se va a graficar para esta línea roja. Bien, y todo eso se obtuvo al momento de obtener esa escala. Bien, el valor acumulado por el máximo entre 100. Aquí es donde se aplicó la regla de 3. Bien, ese es un diagrama de Pareto obtenido por ggplot. Ahora, si no queremos hacernos tantos líos, aunque tiene un buen aspecto, podemos utilizar algunos paquetes que ya te brinden el diagrama de Pareto. Por ejemplo, este de aquí, Pareto Chart. Vamos a cargar la librería. Por ejemplo, te da de forma directa el diagrama de Pareto, incluyendo esta tabla de frecuencia. También podemos utilizar la función pareto.chart. En esta parte te da la tabla de frecuencia y aquí solamente el gráfico. Bien, yo prefiero el diagrama de Pareto obtenido por ggplot. Se ve bastante mejor. Bien, con respecto a variables cuantitativas discretas, y vamos a utilizar un gráfico de varas. Para ello vamos a obtener una tabla de frecuencia para frecuencia de vasos. Y es que la variable cuantitativa discreta se obtiene particularmente por conteos. Por ejemplo, número de poros en 1 milímetro cuadrado. Se va y se cuenta. Número de radios por milímetro. Se traza una línea de 1 milímetro y se cuenta cuántos rayos se van cortando. Número de accidentes en una planta. Número de semillas por metro cuadrado, ¿no? Para ver el grado de regeneración. El número de plantones por metro cuadrado, igual, para estudiar la regeneración. Número de individuos por hectárea. Bien, todo aquello que se puede obtener mediante el conteo sería una variable cuantitativa discreta. Bien, entonces vamos a utilizar la frecuencia de vasos. Vamos a convertirlo a un data frame. Aquí vamos a obtener los nombres. Bien, vamos a asignarle los nombres a este data frame que hemos creado. Y finalmente vamos a obtener el gráfico de varas. Bien, entonces aquí especifico que X va a ser frecuencia de vasos y que Y va a ser las observaciones. Bien, para observar aquí, este data frame que hemos creado tiene la frecuencia de vasos y las observaciones que se van obteniendo. Por ejemplo, en 1 milímetro cuadrado, bien, he contado que hay 3 poros. ¿En cuántas observaciones he tenido esto? Dos. Dos veces he encontrado que en 1 milímetro cuadrado hay 3 poros. Vamos por aquí. Con respecto a encontrar 10 poros por milímetro cuadrado, ¿cuántas veces he observado esto? 17 veces.
Bien, y la de mayor frecuencia es 8. En un milímetro cuadrado he contado 8 poros. ¿Cuántas veces he encontrado esto? 24 veces. Bien, esa es la diferencia con respecto a un gráfico de barras. Bien, estoy contando las frecuencias que he obtenido de una variable discreta. Bien, y otra diferencia es que este gráfico de varas necesariamente tiene que tener un ancho de una línea. Bien, porque si tuviera un ancho como una barra, como este eje es numérico, indicaría que no es, por ejemplo, aquí 4, sino desde 3,5 hasta 4,5, si tuviera un ancho de barra, ¿no? Pero como es una medida puntual, exactamente en 4, exactamente en 5, simplemente es una línea, ¿bien? Es una vara. ¿Y cómo se obtiene esto? Con este código de aquí. Bien, si aquí le aumentan el valor de uno, le ponen 4 o 5, el ancho de esta barra va a aumentar. Y no es el objetivo. Simplemente tiene que verse una línea. Y aquí se coloca el valor de cero para que todos comiencen desde la línea de cero. ¿Bien? Ok, entonces aquí simplemente se coloca la variable que se va a graficar. Y ya está. Todo lo demás simplemente son detalles para que el gráfico se vea mejor. Ahora, variable cuantitativa continua. Aquí podemos hacer un gráfico de histograma. Bien, aquí detallamos que en el eje X se va a graficar el DAP. Quiero un histograma en donde el intervalo de clase tenga una amplitud de 10, ¿ok? Y que comience en 0. ¿Ok? Entonces con estos dos códigos estoy diciendo, quiero que mi primer intervalo de clase vaya de 0 a 10, el segundo de 10 a 20, el tercero de 20 a 30, y así sucesivamente. Con esta línea estoy indicando que la el primer intervalo de clase comienza exactamente en 0. Si no colocamos esta línea de código, el gráfico comienza a observarse un poco más a la derecha, ¿no? Dejando un espacio aquí. Y con esto ajusto a que el gráfico comience exactamente en 0. Y bien, simplemente etiquetas y formatos de imagen. Ahora, también puedo añadirle un gráfico de densidad. Entonces, aquí en Geom Instagram, coloco aquí Density, ¿ok? Density, y le voy a añadir un gráfico de densidad, sea un suavizado, para ver la forma de distribución de esta variable, ¿bien? Donde observamos pues, que tiene una simetría, ¿no? Con una cola derecha. Bien, una cola derecha, aquí se ve. Bien, entonces aquí hemos utilizado un ancho de intervalo de clase igual a 10 porque es el valor que se utiliza convencionalmente para DAP. Sin embargo, cuando utilicemos otras variables, el valor de 10 no siempre va a funcionar. Entonces, para ello vamos a obtener el número de clases, del cual dependerá también el ancho de clases, de acuerdo a tres diferentes métodos. Vamos a probar estos tres métodos. Bien, entonces, con el primero se tiende a suavizar mucho, es decir, el ancho de los intervalos de clase es demasiado alto. Bien, el segundo es intermedio y con el tercero se tiende a formar muchos intervalos de clase. Entonces vamos a ver, tenemos 11, 22 y 38. ¿De cuál de ellos se ajustará mejor? Vamos a crear aquí los tres histogramas con cada uno de los números de intervalos de clase que se han obtenido. Entonces, con el método número uno, que está, tenemos que detallar aquí, dentro de Geom Histogram, que quiero que el número de clases sea este valor, 11.
que hemos obtenido. Luego vamos a graficar el segundo. Aquí igual se detalla el número de clases, es con el segundo método, y el tercero con este método. Entonces vamos a unir esos tres gráficos en uno solo para tener una mejor comparación. Y para ello utilizamos esta función. Bien, entonces aquí detallo que quiero primero el gráfico uno, el gráfico 2, el gráfico 3, todo en una sola columna. Entonces, como son tres gráficos, necesariamente tendrá que ver tres filas, ¿ven? Uno tras otro. Bien, entonces aquí se tienen los tres histogramas. En el primer método se ve que los intervalos son muy anchos. Bien, no, no está tomando bien la forma de la distribución de la variable. En el segundo se ve que está bastante mejor. Bien, se ve más al detalle la forma de distribución. En el tercero vemos que aparecen estos dientes de sierra, ¿sí? Estos intervalos de clase que tienen poca frecuencia. Entonces, este de aquí fue demasiado detallado, que tiene demasiados intervalos de clase. Entonces, por esta razón nos quedamos con el segundo método, en este caso. Bien, gráfico de ojiva. Para ello vamos a obtenerlo de esta forma. Igual, siempre detallamos aquí el eje X va a ser DAP. Con esta función utilizo eh, este código, le añado un color y un ancho de línea. Bien, con esto obtengo esta línea de distribución acumulada. ¿Ok? Con esta segunda línea. Y con esta tercera línea simplemente eh, obtengo esa línea punteada en el valor de 0,8 para más o menos indicar que a partir de este valor, que es un poco por encima de 110, aproximadamente 110, obtengo ya un acumulado de 80% de la frecuencia de los individuos. ¿Bien? Entonces, hasta el 80% de los individuos se van a encontrar con diámetros de hasta 110 centímetros. Bien, los más numerosos se encuentran por debajo de 110 centímetros. Bien. También puedo crear un cucuplot. Aquí la idea es ver si es que la distribución se asemeja a una normal. Se dibujan los puntos y aquí la recta normal. Si es que estos puntos se encuentran muy cerca de la recta normal, indicará que hay una distribución normal de esa variable. Pero como vemos aquí, hay muchos puntos que están distantes de la recta normal. Entonces, por lo tanto, no tendría el DAP una distribución normal. También podemos hacer gráficos de box plot o de violín plot. Bien, entonces aquí igual se va a colocar el X vacío, ya que queremos que eh, que todo el grupo, que todo el gráfico se tenga como uno solo, y especificamos el valor de la variable cuantitativa de AP. Bien, aquí simplemente colocamos un color para la barra o para la caja que se va a formar y los bordes, color del borde. Bien, entonces esta de aquí simplemente es para que el boxplot se encuentre horizontalmente y lo demás son detalles de formato. Bien, vamos a ver aquí el boxplot. Bien, entonces vemos que se encuentra en horizontal. ¿Y cuál es la importancia del boxplot? Que te permite ver la distribución de los datos y te permite detectar los valores atípicos. Ahora, estos valores atípicos están rondando entre 150 y 300. Para identificarlos claramente, podemos utilizar esta función, boxplot_stats, y especificando $out para que solamente eh,
puede identificar los outliers. Entonces aquí, de esta forma, cargando estas dos líneas, obtengo todos los valores de los valores atípicos, los valores extremos. Bien, y ahora el gráfico de violín nos permite ver la distribución de los datos. Bien, es como un histograma suavizado, más o menos. Y si queremos verlo juntos, podemos unirlos de esta forma. Bien, tenemos el box plot y el violín plot. Bien, entonces con el primero vemos la distribución y podemos detectar los valores atípicos, y con el segundo vemos la forma de distribución de la variable. Ok, ahora con respecto a gráficos bivariados, podemos hallar la asociación entre dos variables cualitativas. Por ejemplo, barras comparativas. Ok, entonces tenemos un gráfico de barras. Aquí en el eje X colocamos la especie y para la diferenciación colocamos condición. Ok, entonces para hacer barras comparativas, aquí colocamos este código para posición. Bien, y todo lo demás son detalles del gráfico. Por ejemplo, aquí se coloca un ángulo de 45 para verlo en diagonal, y aquí se coloca 1 para que no haya un traslape con el eje X, para que se encuentre un poco separado. Bien, un poco separado. ¿Ya está? Y también se puede obtener barras apiladas. En este caso se coloca simplemente en posición fill. Todo lo demás queda prácticamente igual. Bien, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en cuanto a la condición semillero, ninguna de las especies tiene más del 20%. Bien, todos los individuos semilleros para todas las especies no ocupan más del 20% del total. También se puede crear un gráfico de mosaico. Para ello vamos a factorizar la variable condición. Vamos a crear aquí la tabla. Bien, entonces aquí está. Aprovechables, bastantes más individuos que los semilleros. ¿Ok? Y ahora veamos el gráfico de mosaico. ¿Ok? Entonces, en este gráfico se miden en dos dimensiones. En esta dimensión vertical nos indica qué tanto hay más en condición de fuste. Entonces aquí, obviamente, aprovechable, que ocupa una mayor altura de este rectángulo, indicará que hay en mayor frecuencia. Y con respecto al ancho, nos indicará una mayor abundancia. Por ejemplo, el rectángulo más ancho es el de cedro, por lo tanto, es el que tiene mayor frecuencia. El rectángulo menos ancho es el de estoraque, por lo tanto, tendrá menor frecuencia. Bien, también se puede crear un mapa de calor en donde aquí se ve que mientras más oscuro sea el azul, indicará una menor frecuencia, y mientras más claro sea el celeste, mayor frecuencia. Entonces aquí todos los semilleros están de color azul oscuro, significa que hay poca frecuencia, incluyendo los aprovechables de estoraque. En los demás habrá mayor o menor frecuencia. En el de mayor frecuencia tenemos aprovechable cedro, y todo eso se facilita por los colores. Bien, ahora, asociación entre variable cualitativa y cuantitativa. Podemos crear box plot y violín plot en función de una variable cualitativa, por ejemplo, especie. Y además de ello, se puede integrar eh, ambos gráficos. Bien, entonces aquí se detalló que en X va a haber la especie,
En Y el DAP, se va a crear el gráfico de violín, de color azul, con una transparencia para dejar ver el siguiente gráfico que es el de boxplot. Aquí los boxplot no tienen que ser muy anchos para que puedan caber dentro del violín, por eso se coloca 0.1. Y los demás simplemente son detalles de formato. Aquí, por ejemplo, con este código, core flip, lo que se hace es mostrar de forma horizontal los resultados. ¿Eh? Por eso es que en ese eje vertical no se ve el DAP, sino se ve el especie. Bien, a pesar de que aquí colocamos Y igual DAP. Cuando colocamos core flip, lo que hace es una inversión de los ejes. Bien, diagrama de intervalos. Ok, entonces aquí eh, se detalla que nuevamente la especie va a estar en el eje X, se va a graficar el DAP, ok, se va a analizar el DAP en el eje Y. Con esa función StatSummary, lo que se va a hacer es colocar el promedio en forma de punto y con ese tamaño. Y también con esa función se va a colocar un intervalo de confianza, el 95%, que tendrá una forma de error bar con este ancho. Bien, entonces, por ejemplo, esto de aquí nos indicaría que en cuanto al DAP, la especie de lupuna no, no cuenta con una especie que se le compare, ya que incluido el punto de promedio que se encuentra más alto, e incluyendo los intervalos de confianza, no hay ningún traslape con otra especie. O sea, está claramente diferenciado como la especie que tiene mayor DAP promedio. En donde sí podemos ver un traslape es entre caoba y chihuahuaco. Entonces, podría darse que, a pesar de que caoba tiene un mayor promedio, no se dé una diferencia significativa entre el DAP promedio de caoba y chihuahuaco. Vemos un mayor promedio numérico, ¿sí? Pero cuando hacemos una comparación estadística, como observamos aquí que hay un traslape, podría darse que no se encuentren diferencias significativas. Entonces, para eso nos ayuda la gráfica de intervalos de confianza. Por otro lado, en el estoraque vemos que no hay traslape, por lo tanto, sería la especie que tendría el DAP promedio más bajo de todos. Bien, para dos variables cuantitativas se pueden crear gráficos de dispersión. Para ello, vamos a manipular el panel gráfico. Vamos a crear una matriz con dos filas y tres columnas, o sea, seis espacios, en donde los dos últimos, correspondientes a la tercera columna, van a unirse. Bien, entonces van a haber cuatro espacios independientes y el espacio 5 y 6 van a estar integrados, van a estar unidos. Bien, y no solamente eso, sino que en cuanto a las alturas, todos van a ser iguales, pero en cuanto al ancho, la tercera columna va a ser el doble, entonces va a abarcar el 50% del área del gráfico. Bien, y se va a ver de esa forma. Entonces, los cuatro primeros espacios son independientes, bien. El quinto y el sexto les decía que iban a estar unidos. Y no solamente eso, sino que esta tercera columna va a abarcar el 50% del espacio porque tiene el doble del ancho de cada espacio independiente. Bien, entonces podemos crear gráficos de dispersión. Podemos graficar hasta 5 gráficos de dispersión para mostrarlos en este panel gráfico. Para ello vamos a crear subgrupos con subset, Taguarí, Chihuahuaco, Caoba y Cedro, y vamos a crear los gráficos de dispersión por grupos. Primero se va a mostrar el de Caoba, luego el de Cedro,
tahuarí y chihuahuaco. Bien, justamente son especies que están en CITES. Y en el espacio más grande vamos a colocar el gráfico de dispersión general de todas las especies. ¿Ok? Ahí está. Y para regresar a un panel gráfico unitario de solo una fila y solo una columna, colocamos este código. Cargamos este código. Listo. Entonces, si volvemos a graficar, nos va a salir solo un gráfico en este panel, en todo el espacio. Bien, podemos también crear una matriz de correlación, o sea, análisis de correlación de varios pares de variables. Bien, y esa matriz solamente funciona para variables numéricas. Entonces vamos a hacerlo para DAP, altura y volumen. ¿Ya está? Entonces aquí solo tenemos los valores de DAP, altura y volumen. Vamos a crear aquí una correlación. Y como hemos visto que el DAP no tenía una distribución normal, no vamos a utilizar la correlación de Pearson, sino la de Spearman, que justamente se puede utilizar cuando no se cumplen con ese supuesto de normalidad. Ya está. Y ahora graficamos el análisis de correlación. Entonces, omitimos aquí la diagonal. Solamente vamos a ver estos tres cuadros de la derecha. Bien. Según esta escala, cuando hay una correlación nula, cercana a cero, vamos a verlo de color blanco, como observamos entre DAP y altura. Cuando observamos un color azul muy oscuro, eso significa que hay una correlación fuerte y positiva. Y por el otro extremo, si vemos un color rojo oscuro, significará que hemos identificado una correlación negativa y fuerte. En este caso solo tenemos colores blanco, celeste y azul. Entonces el celeste indicará una correlación positiva. ¿Sí? Una correlación positiva entre media y baja por el color que tiene. Entonces, para que esto quede un poco más claro, podemos utilizar otras funciones, por ejemplo, chart correlation. Bien, ese es un análisis un poco más completo, ya que te da no solamente los coeficientes de correlación, sino también los gráficos de dispersión. Y en la diagonal se observan los histogramas. Entonces, vemos que el DAP pues no tiene una distribución normal, igual el volumen, ¿no? Son bastante asimétricos. Bien, entonces veíamos en el gráfico anterior que entre DAP y altura había un color blanco, que significaba que había una correlación casi nula. Y bueno, ahora vemos que su coeficiente de correlación es prácticamente cero. Entonces podemos decir que entre DAP y altura hay una correlación nula y no significativa. Entre DAP y volumen observamos un coeficiente de correlación muy alto. Bien, eso indica que es muy fuerte. Su valor es positivo. Eso indica una relación directa. Y como vemos aquí asterisco, significa que es significativa. Entonces sería, se tiene una correlación fuerte, positiva y significativa entre DAP y volumen. Ahora, en cuanto a altura y volumen, se tiene una correlación baja, porque es de 0,23, es una correlación débil, positiva y significativa, porque tiene esos asteriscos. Bien, entonces tiene sentido que entre DAP y volumen el coeficiente de correlación sea alto, porque si vemos el gráfico de dispersión, observamos claramente que hay una asociación, hay una relación directa, ¿ok? Más o menos lineal entre DAP y volumen. No observamos lo mismo en los demás gráficos de dispersión. ¿Ok? Lo vemos más dispersos, sin una relación clara. Bien, y podemos ahondar más
con el siguiente análisis, en donde, además de utilizar variables numéricas, también te permite ggplot utilizar variables categóricas, como por ejemplo condición. Entonces, además de los coeficientes de correlación y su significancia, además de, bueno, aquí no te da histogramas en la diagonal, te da un gráfico de densidad, también te da los gráficos de dispersión, te permite utilizar variables cualitativas, en este caso condición. Y para ello te grafica boxplot, gráficos de barra e histogramas. Entonces eh, es un paquete, es una función ggpers bastante completa. Bien, entonces aquí por ejemplo, además de lo que se vio en el gráfico anterior, podemos decir que la frecuencia de individuos aprovechables es bastante mayor al semillero. Y aquí se puede hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, en DAP los aprovechables son un poco mayores a los semilleros. En cuanto a altura están un poco más parejos y en cuanto a volumen también hay una mayor cantidad de volumen generada por los individuos aprovechables que semilleros. Bien, entonces eso sería todo con respecto a esta clase. Sí sería muy recomendable que a partir de estos datos, a partir de esos resultados, se genere una salida que incluya los códigos y los resultados de tablas y gráficos. Entonces, para ello, vamos a crear un R Markdown. Vamos a darle clic aquí en File, New File, R Markdown. Le colocan un nombre, por ejemplo, voy a colocar Análisis Exploratorio de Datos 1 y lo voy a dejar aquí en formato HTML. También pueden usar la función de Word, si gustan. Yo lo voy a dejar en HTML. Bien, entonces aquí se pueden detallar varias cosas, pero por practicidad lo que voy a hacer es simplemente eliminar aquí. Voy a eliminar estos códigos, no los voy a considerar y todo lo voy a colocar en un solo chunco. Bien, para obtener eh, tanto los códigos como las salidas que hemos obtenido, que son básicamente los gráficos. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es copiar todos los códigos. Copio todos los códigos con los que he trabajado y lo voy a pegar en este chunco. Ya está. Y muy probablemente si corren esto, pues le salgan algunas advertencias, algunos mensajes que no son muy importantes. Entonces, para evitar eso, vamos a copiar este detalle, que es para eliminar los cuidados, los mensajes que no tienen mucha importancia. Bien, entonces colocamos de esta forma y vamos a darle clic aquí para crear el archivo. Bien, voy a ponerle un nombre. Bien, aquí va a cargar. Bien, esperamos que cargue. Ya está, y va a salir un archivo. En este archivo se tienen todos los códigos, incluyendo todos los resultados
en este caso gráficos, que han obtenido luego de haber hecho el análisis exploratorio, tanto para variables cualitativas, ordinales, discretas y cuantitativas continuas. Bien, hay gráficos univariados, bivariados, y todo esto ya se encuentra en este archivo. Bien, ok, entonces esto sería todo por hoy. Nos vemos en clase.